Los tres factores más relevantes para un proceso de amortización son el importe del préstamo o deuda, el tipo de interés y el plazo establecido para pagar la deuda. Se debe tomar en cuenta que a mayor plazo de amortización, más intereses se pagarán por la deuda. Sin embargo, a mayor plazo de amortización, menor será la cuota que se pagará mes con mes hasta liquidar la deuda. El plazo estará determinado en gran medida por la cantidad de dinero que se esté dispuesto a destinar a la deuda mensualmente. También es necesario considerar que los plazos de amortización varían de acuerdo con el tipo de interés. Las operaciones con interés fijo suelen tener plazos de amortización más cortos que las de interés de tipo variable. Buenas tardes, compañeros. Antes de analizar las tablas de amortización, consideramos importante explicar con nuestras propias palabras lo que es el interés simple. El valor del dinero cambia a través del tiempo, es decir, constantemente cambia su valor. En toda actividad financiera se acostumbra a pagar un interés por el uso del dinero prestado. La mayor parte de los ingresos de bancos, empresas inversionistas se deriva de los intereses. Toda persona que obtiene un préstamo queda obligada a pagar un interés por el uso del dinero que obtuvo en préstamo. Cuando los intereses que se deben pagar por cada lapso de tiempo convenido no se incorporan al capital, entonces nos encontramos en el caso del interés simple. Se le da nombre de simple porque el capital que lo produce siempre es el mismo. Y entonces su ganancia va a ser el capital más el interés. Lo que va a variar es el interés conforme el tiempo. Luego entonces, como conclusión, tenemos que las características del interés simple sería que el capital inicial no varía, el interés es el mismo durante cada periodo, no se reinvierte sobre el capital y por último, que se calcula siempre sobre la misma base o capital. Lo que podemos obtener en conclusión es que se mantiene siempre fijo o sigue siendo siempre el mismo capital. Solo para reforzar aquí anotamos las principales fórmulas que se ocupan para obtener el interés simple que ya hemos visto durante la clase de matemáticas. Son estas dos. Esperamos que esta breve información haya sido clara y de su agrado. A continuación, mis compañeros de la clase de Matemáticas Básicas 2 continuarán explicando otros conceptos igualmente importantes. Muchas gracias. Interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Es una operación financiera en la cual el capital aumenta al final de cada periodo por adición de los intereses vencidos. En otras palabras, si a un capital le agregamos los intereses que ha obtenido en un determinado periodo y a este nuevo interés con capital le volvemos a pagar un nuevo interés por el siguiente periodo, entonces quiere decir que el interés ha sido compuesto. Este tipo de operaciones se utilizan en los depósitos de banco, en las asociaciones de préstamo y ahorros. ¿Por qué? Porque cuando se deposita el dinero, por ejemplo, en un banco, el depositante está prestando su dinero al banco con el fin de ganar intereses y a su vez su dinero será invertido. Pero ¿qué pasa? Esta nueva acumulación de intereses sobre el capital solo se pagarán al finalizar el plazo establecido de la inversión, no antes ni mucho después. Será al final del plazo establecido. Por lo tanto, el interés compuesto será la diferencia entre el monto o importe compuesto y el principal original o capital inicial, si no se ha realizado obviamente depósitos adicionales durante el periodo de inversión. Solo es cuestión de observar los movimientos. El periodo convenido para convertir el interés en capital se le llama periodo de conversión o periodo de capitalización. Sin embargo, existe una expresión que es periodo de capitalización semestral. Esto es que se sumará el capital al término de cada 6 meses. Al igual que el interés simple, la tasa de interés dada en un problema de interés compuesto será una tasa anual, excepto que se diga al contrario. Un ejemplo que podemos dar es el siguiente. Banco Azteca ofrece a un ahorrador un 20% de interés capitalizable a cada semestre en su cuenta básica.
Si el ahorrador deposita 2,000 pesos el 1 de enero del 2002 y nunca vuelve a hacer un movimiento alguno durante 2 años, ¿cuánto dinero tiene invertido en el 1 de enero del 2002? Nuestros datos son los siguientes. La tasa anual es del 20%. El periodo de capitalización es semestral. La tasa de interés por periodo será la tasa anual original entre 2, que es el 10%. Y como sabemos, el número de periodos son semestres, entonces serán 4. Podemos observar las siguientes operaciones. Capital al final del primer semestre, capital al final del segundo semestre, capital final al tercer semestre y por último capital al final del cuarto semestre. La operación es la siguiente: capital o depósito original más los intereses, que es igual a 2,000 más 200, que son 2,200. Estos 2,200 para el segundo semestre se vuelve como capital inicial y se vuelve a hacer la misma operación. 2,200 más 220 es igual a 240. Y así sucesivamente, hasta llegar al cuarto semestre, que es 2,928.20. Pero podemos hacer una operación más sencilla de la siguiente manera, y que es factorizando el capital más el capital por interés, porque son los intereses del periodo. Entonces, si factorizamos capital más capital inicial por 1 más interés, que es igual a capital que multiplica a 1 por interés por 1 por interés, que es igual a capital por 1 más 1 sobre 2, que lo tomaremos como el tiempo definido. Entonces, la fórmula queda de la siguiente manera. Monto acumulado es igual al capital inicial que multiplica a 1 más intereses sobre n, sabiendo nuevamente que n será el periodo determinado. Al hacer esta operación en el problema anterior, obtenemos de una manera más sencilla la respuesta de 2,928.20. Tasa de interés nominal y efectiva. La tasa de interés nominal y efectiva aplicable a una inversión o un préstamo o interés compuesto se le llama tasa de interés nominal o simplemente tasa nominal. La tasa nominal entonces es la tasa de interés convenida en la operación financiera, a diferencia de la tasa efectiva por periodo, que es la tasa de interés que efectivamente se aplica en cada periodo de capitalización. Esta tasa se obtiene al dividir la tasa nominal anual entre el número de periodos de capitalización que hay en un año. En el ámbito de las operaciones financieras, un deudor puede desear reemplazar un conjunto de deudas previamente contraídas con un determinado acreedor por otro conjunto que les sea equivalente, pero con otras cantidades y fechas de vencimiento. Para lograr esto último es necesario plantear una ecuación de valor, que la podemos definir como una igualdad que establece la suma de los valores de un conjunto de deudas, que es igual a la suma de los valores de un conjunto de deudas propuesto para reemplazar el conjunto original, una vez que sus valores de vencimiento han sido trasladados a su fecha común, llamadas fecha focal o fecha de valuación. Cuando nosotros aplicamos esta ecuación de valor a un interés compuesto, que es una igualdad entre dos conjuntos de obligaciones, el original y el propuesto, que se pagan a recibir en distintos momentos. La igualdad se plantea en una fecha determinada arbitrariamente llamada fecha focal o de evaluación. Por lo tanto, serán el resultado, pues no se alterará si se cambia la fecha focal. Saldo insoluto. Insoluto significa lo no pagado. Entonces, al saldo inicial se le resta el saldo de amortización para determinar nuestro nuevo saldo insoluto.
En el ejemplo se muestra como saldo inicial 35,000 pesos, al cual le vamos a restar 4,216.7376, que corresponde a la amortización, y determinamos como resultado 30,783.26, lo cual sería el nuevo saldo insoluto, y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, como ya habíamos comentado en clase, el interés simple sobre saldos insolutos es mejor en primera instancia que el interés vaya sobre los saldos insolutos. Esto quiere decir que el saldo insoluto es igual a la cantidad que está pendiente de pagar, que quiere decir que en este caso, por ejemplo, mi crédito que sobre un auto se adquirió el 7 de octubre del 2011 para liquidarlo el 7 de septiembre del 2015. En este caso son 5 años. Y como ya les había comentado mi compañero anterior, con el caso de 2 años, pues como ya nos había dicho el profe, es mejor adquirir un crédito con 2 años porque lo terminas de liquidar más rápido, independientemente de que sus mensualidades, o en este caso las amortizaciones de las mensualidades, van a ser solo y exclusivamente 2 años, mientras que en 5 años, pues obviamente tu interés va a ser mucho más largo por el mismo tiempo, que en este caso pues son los 5 años. Ahora sí que los intereses pues no es que se eleven, sino que simplemente van a transcurrir de acuerdo a los meses y en este caso al que del periodo de los 5. En este caso, bueno, ya dije, mi crédito se adquirió el 7 de octubre del 2011 y se termina el 7 de septiembre del 2015. Bueno, el profe ya nos había comentado, pero en algunos créditos nos cobran el IVA pero el IVA va sobre los intereses, nunca sobre el capital, sino siempre sobre los intereses para que este sea deducible de impuestos. En este caso, pues aquí nos está cobrando el IVA de 166, pero obviamente siempre lo va a cobrar sobre. Buenas noches, en este video les voy a mostrar de dónde se obtiene cada uno de los datos de una tabla de amortización de una empresa real que adquirió un auto a crédito 2016. Lo primero que debemos de conocer es el monto del crédito, que en este caso es de 115,524.64 pesos, con una tasa de interés anual del 12.99%, con un lapso de tiempo para liquidar el coche de 24 meses. Para calcular nuestra mensualidad fija es necesario implementar una fórmula, que es la rentabilidad es igual al capital sobre 1 menos 1 más el interés sobre el tiempo. Todo esto elevado al tiempo, que en nuestro caso sería 24 meses, sería elevado a la 24, sobre el interés sobre el tiempo. Sustituyendo todos estos valores nos arroja una tarifa mensual a pagar de 5,491.71. El siguiente paso sería la forma para calcular el interés que nos van a cobrar mensualmente. Y este se obtendría multiplicando el monto total por la tasa de interés fija anual, que en este caso sería del 12.99, pero para calcularlo directamente se convierte a decimales. Esto nos arroja un resultado de una tasa anual, por lo cual se tiene que dividir entre 12 meses para poder calcular el saldo mensual. El interés mensual sería de 1,250 pesos con 55 centavos. Bueno, ya que mostramos la forma de calcular nuestra mensualidad fija y la forma de calcular nuestro interés, les pongo un pequeño ejemplo de una tabla de amortización sobre saldos insolutos.
les detallo cada concepto. El periodo es el lapso en el que vamos a pagar el vehículo, que en este caso es de 1 a 24 meses. El saldo insoluto es el monto inicial del vehículo, el interés es el calculado sobre el monto inicial, el capital se obtiene de la diferencia de restar la mensualidad menos el interés, y acá tenemos pues detalladamente el saldo que se va a abonar a capital y el que se va a abonar a interés. En el siguiente mes tenemos un saldo de 111.283.48 que lo obtuvimos de restar. Mi nombre es Arlet, a mí me tocó exponer saldos insolutos sobre hipotecas. Como ya les habían comentado mis compañeros, para los créditos lo que más nos conviene, si es un plazo más o menos de 3 años, es pedir saldos insolutos. En el caso que voy a exponer es de mi mamá. Mi mamá tiene una casa de Infonavit que pidió a 30 años. Lo que llama la atención de este tipo de cálculos es que, bueno, por ejemplo, no se ve muy bien, pero se los explico. El monto que le financiaron a mi mamá fue de 182.581. A fecha 1 de diciembre del 2003. Al 31 de agosto de 2015, mi mamá tiene un saldo de 182.583. ¿Qué pasó con esto? Ustedes van a decir, ¿por qué hay una diferencia? Si se supone que tenía que bajar y ya pasaron cuántos años. Esto se debe a que los primeros años solamente se hacen depósitos a los intereses. Pero como todavía quedan intereses, los intereses se suman al capital inicial, volviéndose un nuevo capital inicial mucho más alto. Y de ahí se calculan nuevos intereses. ¿Es interés sobre interés? Sobre interés. Algo así. Eso es lo que pasa con los créditos de Infonavit. Como son créditos a un largo plazo, en este caso 30, no están calculados, están calculados de forma interés más interés más interés. Ahí se los dejo de tarea, por si quieren pedirse una casa de Infonavit. Me dio mucho gusto compartir un caso y nos estamos viendo la próxima. Bye. El caso del automóvil, obviamente, y a como tú lo llevas, tenemos los planes de crédito. Todos los planes de crédito que nosotros manejamos son planes que se manejan vía saldos insolutos. ¿Qué significa eso? Que en su momento tú puedes hacer aportaciones extraordinarias en el momento que tú quieras de la vida de tu crédito, obviamente te van a quitar los intereses y se van directamente a la deuda. Ese adeudo precisamente, le quitar los intereses como si fuera el enganche, esta libre de intereses precisamente. Para las mensualidades regulares, si tiene un costo financiero en base a la tasa y dependiendo de la financiera. Las financieras que nosotros manejamos dentro de lo que es Volkswagen, es Volkswagen Bank o Volkswagen Leasing, que son las instituciones de crédito de Volkswagen de México, los bancos como puede ser Scotiabank, Banorte, Bancomer, ¿verdad? Esas son las financieras que nosotros manejamos. El otro esquema de pagos que tenemos es el plan de arrendamiento puro, es un plan de renta, está hecho para personas físicas o para personas morales que tengan la necesidad de reducir impuestos. Es un plan donde rentas el automóvil, precisamente, y lo puedes reducir de impuestos sin dar un enganche, sin necesitar. Pero sí debes de tener una actividad empresarial para que te puedan en determinado momento otorgar el crédito. Y por último, el autofinanciamiento, un plan en el cual tú, por medio de un ahorro, puedes llevarte un automóvil sin comprobar ingresos, sin consultar el de crédito. Esos serían los sistemas que manejamos para la atención de un automóvil. Resumiendo lo que mis compañeros dijeron, yo entiendo que los saldos insolutos es la cantidad que aún no se abona a una deuda. Un ejemplo sería cuando tú contratas un préstamo de cualquier tipo, quieres una deuda que debes de liquidar, normalmente se hace por mensualidades. A esa cantidad que devolvemos se le suman las ganancias. Las ganancias son los intereses. En estos pagos que se hacen, o abonos podría decirse,
pues se cubren los conceptos, que sería la mensualidad y los intereses. Primero hay que aclarar que la cantidad que solicitaste es tu deuda original, y cada vez que cubras una mensualidad, tu deuda va a ir disminuyendo poco a poco, y a la cantidad restante que aún no abonas a tu deuda se le conoce como saldos insolutos, que lo dije anteriormente. Sobre esos saldos se va a calcular el interés y ya no sobre la deuda original. Como lo explicaron mis compañeros en el ejemplo de la tabla de amortización, se ve claramente cómo los intereses van disminuyendo y la amortización va aumentando. En conclusión, yo considero que los saldos insolutos es la forma más conveniente de pagar una deuda, ya que se pagan pocos intereses.